Buen día de Dios, buenas noches de Dios, un gusto estar con todos ustedes, queridos amigos. Bienvenidos a Antes de Mediodía a través de Radio Fides y Fides Televisión para todo el país. Un fuertísimo abrazo al comenzar esta jornada a los que fueron trabajadores y están siendo trabajadores de lo que queda de correos. Hoy es el Día Mundial del Correo. Los jubilados, trabajadores de correo, hoy van a tener cerca a las 10:30 de la mañana una misa. Van a tener una pequeña concentración, algunas palabras de honor y etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, en nuestro país, Correos de Bolivia como tal ya no existe. Estamos viendo algunas de las imágenes tomadas en las últimas horas allá en Correos. Lo que existe en el país es una agencia boliviana de correos. No es un correos como tal. ¿En qué ha cambiado la figura? La figura ha cambiado en que hay menos envíos al país. Las casillas, mira, los casilleros están afuera, me han dicho que funcionan todavía, que funcionan algunos. Se están enviando todavía paquetes, pero esa esencia misma del correo como lo soñamos hace años, no solo por la situación misma de haber tenido que intervenir esta empresa, sino por los servicios alternativos que hoy tenemos para comunicarnos con el mundo, han dejado a menos precisamente esta clase de servicio. Pero esos hombres que antes llegaban a casa, tocaban el timbre, entregaban la carta, a ellos nuestro reconocimiento, a los ex trabajadores de correos en general. Más adelante sabremos en este programa cómo está la agencia boliviana de correos. Tendremos un invitado especial a propósito de ese tema un poquito más adelante. Juan Orellana, muy buenos días. Tercer día de conflicto en Potosí. Estamos contigo, por favor, para que nos cuentes ya los pormenores de cómo está esta medida muy complicada cuando ya estamos cerca a las elecciones. ¿Qué está pasando en Potosí a esta hora, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, John? Muy buenos días. Un saludo cordial desde la capital potosina. Y como lo había anunciado el Comité Cívico Potosinista la jornada de ayer, se han radicalizado las medidas y los bloqueos acá en Potosí. Prácticamente gran parte del centro de la ciudad y sus adyacentes están completamente bloqueados. Diferentes instituciones, vecinos, entre otros, han salido a las calles a bloquear las diferentes arterias de la capital potosina. No hay transporte, al menos alguna que otra motocicleta que está haciendo malabares para pasar por las calles. Ese es el panorama que se vive en Potosí. También hay otras instituciones que llevan medidas de presión, como por ejemplo el sector de salud, que también, a pesar de tener una huelga de hambre, han salido a las calles a bloquear también las calles de Potosí. Se indica que la comisión que se habría conformado anoche en un consejo consultivo, en un directorio ampliado en todo caso, ya ha partido a la ciudad de Uyuni para reunirse con los ministros que van a ser presentes al gobierno, precisamente en el municipio de Uyuni, para este tema informativo. Se ha recalcado desde el Comité Cívico que la comisión que va a participar esta tarde en esta reunión en Uyuni no tiene poder de decisión, y que solamente está yendo a hacerse informar sobre el tema de la industrialización del litio. Igualmente, miembros de la Central Obrera Departamental de Potosí han ido hasta Uyuni de igual manera a participar de esta reunión. La Universidad Autónoma Tomás Frías, a través de su rector, ha indicado también que ha mandado una comisión para participar de esta reunión. La expectativa está en Uyuni, aunque se dice que esta reunión solamente va a ser informativa y se va a entregar una carta a los que vayan a representar al gobierno para que entreguen al presidente Evo Morales para que sea él quien dialogue con el ente cívico. Las demandas están claras del Comité Cívico Potosinista, la abrogación del Decreto Supremo 3738 y por ende los mayores beneficios de la industrialización del litio. Bien. Para el departamento. Juan, podemos decir... Ese acá en Potosí está prácticamente bloqueado, básicamente donde nos encontramos por el centro de la ciudad, aunque se dice que también por otros sectores. Estamos aguardando el informe de tránsito para saber si las raritas, como se los denomina aquí, o los ingresos, en todo caso, a la ciudad de Potosí, están también bloqueados. Ese es el panorama que se vive. El presidente Evo Morales está en Potosí, por cierto, va a entregar
títulos y tractores en una zona alejada de nuestro municipio, en Cantumarca, donde precisamente esta mañana varias organizaciones afines al movimiento al socialismo estaban reunidas para coordinar esta actividad. Esto es lo que ocurre, no sabemos si realmente el presidente Evo Morales se va a animar a estar en esta concentración en Cantumarca. Sin embargo, la invitación está hecha desde la Gobernación Potosina. Un poco del panorama que puedo mostrarte en lo que va ocurriendo a esta hora de la mañana. Mercados cerrados, por cierto, mercados cerrados, aunque su dirigencia dijo que no van a acatar la medida, pero están cerrados los mercados y hay bastantes bloqueos por toda la ciudad. Bien. Juan, lo que podemos decir es que esta medida, como se ha dicho desde el lunes que comenzó la semana, está yendo increciendo, es decir, cada vez hay más gente que se está uniendo a esta medida de presión. Marco Pumari, el hombre fuerte de Comcipo, ha recibido en las últimas horas una carta desde el gobierno para poderse reunir y hablar a propósito de litio. Se está esperando precisamente esta reunión. Gracias, Juan Orellana, por esta información. A días nada más de las elecciones, los conflictos en el país, ese va a ser el tema. Doctor Luis Larrea, de los médicos en la ciudad de La Paz, el conflicto médico continúa. Por ejemplo, nos acercamos a las elecciones, tenemos conflictos alrededor por lo menos de 4 frentes. ¿Cómo se está leyendo esta realidad en este momento? Doctor Larrea, buenos días. Muy buenos días, John, a la audiencia de la radio. Doctor Larrea, le preguntaba acerca de las elecciones y en conflicto médico continúa. ¿Cuál es la lectura que se hace? Bueno, yo creo, John, mira, son 51 días ya que vamos de un paro que lastimosamente ha sido gestionado por el gobierno, por un mal cálculo político, porque nosotros habíamos dicho que esto del Sistema Único de Salud, de todas las medidas, pues lastimosamente eran electoralistas y no nos hemos equivocado. Hoy día se está queriendo, pues, hacer campaña política, o se está haciendo campaña política, con la desgracia de la población, porque hoy día no ha cambiado en nada los centros de salud del sistema público, y un pliego petitorio que lo teníamos hace más de 8 años atrás, pues hoy día no tiene una solución. Y hoy día cuando se dice que el colegio estaría persiguiendo otro fin, pues es totalmente falso, ¿no es cierto? Porque hoy día lo único que han hecho ellos es abrir, se puede decir, la olla para que se desnude todo lo que no ha hecho este gobierno en estos años de gestión. Bien, doctor, ¿se ha hablado de alguna posibilidad de menguar estas medidas porque viene el tema de las elecciones o esto va a seguir? ¿Qué se habló sobre el tema? Bueno, nosotros hemos ya enviado una carta. El día lunes nos hemos reunido en Cochabamba. Se ha leído la carta del señor Quintana de la presidencia y se ha analizado la carta donde ratifican a Montaño como interlocutora. Y por lo tanto lo que se ha hecho es enviar una segunda carta tanto a Quintana como a lo que es la ministra de Salud y esperando la respuesta, John, esperando la respuesta para que realmente de una vez se diga si hay solución o no hay solución en este tema. Pero y cuando las elecciones se vienen, ¿usted qué prevé, doctor Larrea? ¿Podría continuar un conflicto cuando tenemos un proceso eleccionario en el país? Bueno, lastimosamente el gobierno va a tener que llegar a unas elecciones con conflicto y no es porque los médicos quieran, John, sino es porque ellos no han sabido solucionar. Nosotros hemos pedido hasta otro interlocutor porque creemos que las cosas se pueden hablar con otros ministros y esto se podría solucionar. Y el claro ejemplo es que en todos los conflictos que ha tenido salud, hemos tenido ministros que no han tenido la capacidad de dialogar o la capacidad de sentarse y aceptar todo lo que pasa con el sector profesional en salud. Y por lo tanto, por eso mismo nosotros habíamos pedido a un interlocutor como es el ministro del gobierno para que podamos de una vez solucionar el tema. Hoy día si se llega a un conflicto en elecciones es culpa de este gobierno porque yo creo que ellos no han sabido bien lo que es entrar al diálogo y hablar sinceramente. Gracias, doctor Larrea, le mando un abrazo. Estamos ahora con el presidente del Comité Cívico, Marco Pumari, en línea telefónica. Señor Pumari, buenos días. Estamos cerca de las elecciones. Tengo entendido que usted ha recibido ya una carta del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para poderse reunir y hablar del tema del litio, señor Pumari.
Espero tener la comunicación con usted ahora para conversar sobre este tema, si se va a reunir o no con el ministro de la Presidencia. Podría ser uno de los acercamientos que está esperando en este Potosí, que ya lleva su tercer día precisamente de medida de presión. Señor Pumari, ¿lo tengo en línea? Me parece que no todavía, Pumari. Bien, volveremos enseguida entonces para seguir hablando de esta clase de conflictos. El otro es la marcha indígena. Y está el señor Pumari con nosotros. Señor Pumari, buen día. John Arandia le decía, ¿ha recibido usted la carta del ministro de la Presidencia? ¿Se va a reunir en Palacio de Gobierno a propósito de este pedido de Potosí y sus demandas? Adalid Contreras Vaspineiro, sociólogo y comunicólogo, radicado en Quito. Es máster en Sociología, con mención Sociólogo de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Máster en Dirección Educativa de la Universidad Enrique Guzmán de Lima. Doctor honoris causa en honor a la excelencia educativa. Exsecretario General de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. De cariño, Adalid Contreras ha sido mi profesor en la universidad. No tengo otro criterio que no sea el de excelencia, de este hombre que está muy bien rankeado en Bolivia y muy bien visto fuera también, porque ha sido la cara de nuestro país, especialmente en la Comunidad Andina de Naciones. Adalid, un gusto tenerte con Querido nosotros. John, bienvenido a Fides. Un gusto saludarte, sí. Y verte no como estudiante, sino como un gran periodista. Me alegro mucho, John. Muchísimas gracias, Adalid. Muchísimas gracias. A estos conflictos que no nos dejan. Un cafecito, te invito un sorbito para comenzar, gracias, por favor. sí. Hay quesito, hay marraqueta. Conversaremos un ratito con don Marco Pumari, que es el Por supuesto principal que sí. hombre fuerte de Comcipo. Naturalmente Don que Marco Pumari, un gusto saludarle. Buenos días, el John Arandia de Fides. El John Arandia de Fides. Para usted, un gran abrazo. Le ha llegado la carta del ministro de la Presidencia. Cuénteme un poquito, por favor, si va a asistir o no a esta reunión. Bueno, en principio, yo muy buenos días, saludar a toda la población paceña y boliviana. Sí, justamente el día de ayer se ha hecho entrega de manera física una nota, es una invitación a una reunión informativa por parte del Ministerio de Energía, también la ILB, la empresa de yacimientos de litio boliviano, el cual se va a realizar en el municipio de Yuli. No es en ningún momento una invitación a diálogo, no es una convocatoria a diálogo. Esto se ha analizado el día de ayer en Potosí con las instituciones y organizaciones, donde ha manifestado que, se va a participar de esta reunión informativa en Uyuni por parte de una comisión del Comité Cívico Potinista, pero al no tratarse de una convocatoria a diálogo, las medidas de presión se mantienen tanto en Potosí como acá en la sede de gobierno. Bien, don Marco Pumari, sin embargo, a días nada más ya de estas elecciones y se mantiene esta medida de presión. ¿Cómo está viendo esto? Sí, justamente, sabemos bien de que estamos a días de las elecciones. Esperemos de que el gobierno pueda atender al departamento Potosí en estos días. Hoy esa comisión que va a estar en Uyuni va a presentar una nota muy aparte de esa situación que se ha enviado mediante fax a Palacio del Gobierno para que en realidad el gobierno convoque a una reunión, pero diálogo, donde podamos conversar en referencia a los pedidos del departamento Potosí, como es la abrogación del decreto supremo 3738, empezar a hablar en referencia al incremento de las regalías y utilidades para el departamento Potosí. Sabemos bien de que son días cruciales, días muy delicados, como podríamos decir. El día de ayer claramente hasta la policía ya ha amenazado al indicar de que no van a permitir ninguna medida de presión y que van a levantar a todo aquel que quiera protestar. Pero estamos convencidos de que el tema del litio para los potosinos es de vida o muerte. Marco, muchísimas gracias por esta comunicación esta mañana. El presidente del Comité Cívico no va a asistir, no es diálogo, es una reunión informativa, no lo que estamos buscando, dice Marco Pumari, el hombre fuerte del Comité Cívico de Potosí, mientras esta medida entonces continúa en su tercer día. Adalid Contreras, tremendo panorama que tenemos aquí. Mira, estamos a ¿cuántos días de las elecciones? ¿12 días de las elecciones?
12 días de las elecciones, son como 3 o 4 conflictos fuertes, médicos, marcha indígena, el tema de la chiquitanía, el tema de la Caja Nacional de Salud, el tema de Potosí, mira, 5 conflictos que están acechando, y todo este revuelo eleccionario de por medio. ¿Qué podemos analizar sobre esto en el país? Son los momentos, John, en los que se necesita mayor serenidad para analizar el destino del país. Porque en toda elección se juega el destino de un país. No se juega simplemente alguien que gane las elecciones. Hay proyectos de sociedad en juego. Y disculpa, pero qué rica está la marraqueta. Adelante, adelante. ¿Qué es para eso, querido David? Yo percibí, John, que este proceso electoral, que creo que es el más largo en tiempo en la historia contemporánea de Bolivia, se hizo a la vez el más corto en intensidad. Y en algún lado escribí que además el más descafeinado. El más descafeinado, es un proceso electoral descafeinado. Sí. Es decir, no había ambiente eleccionario, por distintas razones que las podemos analizar. Lo que le está dando ambiente a las elecciones son más bien estos elementos que aparecen en el contexto, ¿no? Casi como imponderables, pero que pueden ser factores muy importantes a la hora de decidir el voto. Todos estos temas que están presentes en la coyuntura boliviana están también contribuyendo, creo, a que el proceso electoral como tal gane intensidad, ¿no? Gane un poco en calor, gane en la fuerza que todo proceso electoral debe tener. O sea, los bolivianos necesitamos opciones y necesitamos apostar por esas opciones. En un ambiente tan movido, yo siento que el corazón puede mandar más que la cabeza en este proceso eleccionario. Sin duda que sí, influye mucho. De hecho, ya este es un proceso en el que la cabeza no está mucho en juego. Están jugando más las emociones. Esta es la manera moderna, si tú quieres, de hacer campaña, sobre todo por la incursión en redes sociales y estos modos tan ligeros, tan ágiles de hacer comunicación, casi con titulares o con memes. Entonces mueve más emociones que razón, incluso que sentimiento. Emociones. ¿Qué conflicto podría afectar más a este proceso eleccionario? Es una pregunta que la dejo para David Contreras unos segundos nada más. Mientras nos vamos con Adolfo Chávez hasta la marcha indígena. Señor Adolfo Chávez, muy buenos días desde Fides. Nuevo día de la marcha indígena, ¿qué novedades tenemos? Adelante usted, por favor. Señor Adolfo Chávez, buenos días, ¿me escucha? ¿Qué novedades de la marcha indígena, la 10ª? Adelante, buenos días, es Fides. Bien, me imagino que él está en la marcha en este momento, entonces lo que tenemos son dificultades en la comunicación. Intentaré una vez más, y si no más tarde lo hacemos, por favor. Señor Adolfo Chávez está con nosotros, buen día. Sí, buenos días, Yuri. Buen día, don Adolfo Chávez, un gusto saludarle. ¿Qué novedades de la 10ª marcha indígena esta mañana? Mire, Johnny, bastante porque ya se notan los pies muy apoyados, que después le vamos a pasar algunas imágenes, pero al margen de eso también hay algunos hermanos que padecen de diabetes, estamos en procura de conseguir insulina, puede ser en pastilla como también inyectable, que es lo que es una de las prioridades, pero al margen de todo el sacrificio que se viene realizando, ya con el otro campamento con destino a Pozo del Tigre, la marcha está firme, está sólida, y ahí estamos, como dicen los hermanos, el cabildo está vivo, el cabildo continúa, en la esencia de la nación chiquitana, interpelando a los dos poderes del gobierno central y del gobierno departamental. Sobre todo esto también manifestarle que la marcha ya tiene delegados oficiales ante la comisión que ha trasladado a los municipios a hacer las inspecciones o las reuniones, sobre todo con los alcaldes de la Chiquitanía. Entonces, la columna, nosotros esperamos el informe de nuestro delegado
que es el hermano Orlando Socoré, que se encuentra en pleno trabajo ya de recorrido, ayudando a facilitar con las informaciones que tenemos de la parte técnica. Eso es lo que manifestamos desde la columna de la marcha, y bueno, manifestar de que así están las cosas por el momento y seguimos, como se dice, a pie firme, con nuestro objetivo, esperando que la declaratoria lo lance el gobierno por un tema muy importante. Los hermanos dicen, ya no están las palmeras donde cortábamos esas hojas de motacú, de azaí, de otras especies, el pasto que servía a hacer los manojos para hacer nuestros techos, eso ya está hecho ceniza. Ahora ya no está ceniza, está lejía porque ha llovido bastante. Don Adolfo Chávez, disculpe, a 12 días de las elecciones, ¿qué va a pasar con la marcha? Hay una decisión firme de continuar con la marcha. Ya abordamos estar en la próxima semana los primeros días en Santa Cruz. Y usted recuerda que nosotros, de la misma forma, cuando se hizo la 9ª marcha, nos cogió en un evento donde por primera vez elegían a los magistrados del Tribunal Constitucional, y pedimos ánfora en Yolosita, algo por ahí, no recuerdo, un lugar donde nunca deja de llover, y tuvieron que ir las ánforas ahí y solicitamos. O sea, hay una experiencia sobre ello, pero todavía no hemos hablado sobre estas determinaciones porque lo vamos a determinar en conjunto. Bien, muchísimas gracias, don Adolfo Chávez. Un abrazo, buen día. Don Adalid Contreras, sociólogo, comunicólogo, secretario de la Comunidad Andina de Naciones, boliviano, nos acompaña aquí en Queso y Marraqueta, antes de mediodía. Tenemos conflictos en el marco de las elecciones. Le están achacando una plata que recibió por peata Carlos Mesa. Está la marcha indígena, el tema de salud para el gobierno. Está en Santa Cruz un cabildo. Está un tremendo incendio que no solo desnudó gran pérdida de la Amazonía, sino el hecho de una componente entre empresarios y gobierno, unos acuerdos que irían en desmedro del medio ambiente en el tema del país. Está el Cabildo de la Paz. Wow, ¿cómo crees que esto afecte al electorado? Mira, yo creo que viene a poner un poco en orden lo que son los procesos electorales de ahora. Espero no ser muy confuso en lo que voy a explicar, pero toda campaña, toda elección en la relación del candidato con la ciudadanía apunta a 3 campos. Un campo son las demandas inmediatas de la gente, su vida cotidiana. Y si tú miras las propuestas en la campaña de las distintas organizaciones políticas, están apuntando a esto. Salud, educación, seguridad, qué sé yo, ¿no? Todo lo que le duele en el día a día a la gente, empleo. Entonces la promesa electoral se asienta ahí. Y lo que está pasando en nuestro proceso electoral es que prácticamente la campaña se concentró en esta dimensión y descuidó las otras 2. Una de estas otras 2 es el programa de gobierno. No sé si a ti te pasa, John, pero si tú no entrevistas a alguien intencionalmente sobre el programa, nadie hablaría de programa. Nadie se entera. ¿Cierto? A tal punto que en la ciudadanía existe el pensamiento de que no hay proyectos de país. Y los hay, y te digo, muy importantes. Entonces, la otra dimensión, o sea, lo cotidiano, la demanda inmediata, el programa, y hay una tercera dimensión, que es el campo de las reivindicaciones, de las luchas, de los derechos de las gentes. Y todos estos movimientos se están situando acá. O sea, hay un proceso electoral que se está poniendo al día. Ya no solamente la respuesta a lo inmediato, también las reivindicaciones, que naturalmente todos los candidatos tienen que considerar. Ojalá de cara al futuro del país. Y ojalá que no, cosa que hemos visto ya, de manera oportunista en función de la coyuntura que se presenta. Por ejemplo, hay una organización que, pese a tener en su programa el tema del federalismo, nunca lo expresó, sino hasta el momento en que el Cabildo de Santa Cruz pone en agenda el tema, y ahora, claro, son los autores del tema. Ojalá no con este oportunismo, sino con la proyección de país, porque ¿qué es lo que está
tras de una demanda ciudadana? Es la necesidad de la vida. ¿Y qué es lo que está tras de una reivindicación? Es la necesidad de una vida mejor, de una vida digna. Y no se la puede ignorar. O sea, esta marcha, ¿no?, que acabas de entrevistar al máximo de sus dirigentes, tiene una razón de ser, y muy profunda, que es la defensa del patrimonio, del territorio de los pueblos indígenas. Y si esto lo llevamos a una reflexión mayor como país, es nuestro territorio, es la vida y es el futuro del país, es la mirada del desarrollo de otra manera, respetando la madre tierra, la naturaleza. A mí me dolió mucho la chiquitanía y creo que debemos hacer algo a partir de esta marcha, no dejarla ahí, no conformarnos con que la lluvia está apagando el fuego, sino aprender la lección y ver hacia el futuro cómo seguimos haciendo. Se junta acá el paro de los médicos, que debemos reflexionarlo ya no solamente en el marco de una demanda de los médicos. Debería llevarnos a pensar en el tema de la salud en el país. ¿Por qué marchan ellos? ¿Por qué protestan? ¿Cuáles son las condiciones reales de salud que tenemos en el país? ¿Y qué es lo que un proceso electoral nos debe garantizar, ¿no? Entonces, como te digo, se podrían ir componiendo las tres dimensiones que todo proceso electoral tiene y deberíamos exigirlo. Y yo, un trabajo de la prensa es precisamente este. Yo creo que uno, correcto, es informar, que todos sepamos qué está pasando. El otro es analizar, ¿sí?, ir un poquito más en profundidad, qué significa todo lo que se está haciendo. Y el tercero, proyectar, especialmente con los candidatos. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Para dónde va? Y en proceso electoral, John, esto ya no se hace solo responsabilidad del gobierno, se hace responsabilidad de quienes queremos ser gobierno también. Entonces, esta es una reflexión que queremos darla, por eso te decía, con la mayor serenidad. No se trata de decir que unos u otros tienen la razón, sino que el país necesita proyectarse de una manera con esto, que es bien importante, John. Mira tú, 2003, los cambios que se dieron fueron por levantamiento campesino, la demanda de octubre. No estábamos teniendo esto en este tiempo en Bolivia. Ahora está ahí en las calles. Así es. Y le está diciendo a Bolivia, hombre, vamos hacia algún lado, ¿no? Adalid Contreras ha sido secretario general de la CAN. Tengo la impresión de que es el único organismo internacional como que se mantiene incólume, ¿no? Además, creo que hasta creíble también. Estamos viendo caer UNASUR. Estamos viendo una tremendamente desmejorada organización de Estados americanos. Estamos viendo las dudas que hay en las Naciones Unidas. Pero la Comunidad Andina de Naciones como que se mantiene. Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Vaya países en este momento que están bien movidos también, sí, señor, por todo lado. Sí, señor. Desde la CAN, ¿cómo se está viendo Bolivia? Bueno, un elemento importante de por qué la CAN sigue, y yo siempre lo dije, pero no porque trabajé allá, es el organismo más sólido del continente, el mecanismo de integración más sólido del continente, por varias razones. Entre ellas, la existencia de una normativa, la normativa andina, muy clara, que te marca un sentido de pertenencia, no de países aislados, sino un sentido de pertenencia que se llama supranacionalidad. La comunidad andina es una comunidad. Entonces, cuando uno vaya, va a tomar decisiones de conjunto y no de intereses que favorezcan a un país determinado. Ese es un elemento importantísimo, el de la supranacionalidad. Otro elemento importante es su organización. La comunidad andina, como pocos, tiene el sistema andino de integración, compuesto por distintos organismos, entre estatales y privados. La CAF es uno de los organismos, el financiero, la Universidad Andina, organismo académico. Tiene un organismo de salud, de educación. Esa es una organización fuerte que otorga nexos con la población. O sea, se siente, se ve a la CAN. Y en todo esto es muy importante que en el funcionamiento de la CAN se respeta la soberanía de los países. Y cuando uno entra a la CAN se les pide que también
construyamos la soberanía de la CAN en conjunto como tal. Ahora, perdón, uno de los objetivos de la CAN es el desarrollo integral, equilibrado y autónomo de todos sus componentes. Así es. ¿Cómo está movida? Mira cómo está Ecuador en este momento. Enseguida voy a invitarte, además te adelanto, por favor, para que nos acompañes en un análisis del Ecuador, que tenemos un invitado especial desde allá. ¿Cómo está Ecuador? ¿Cómo está el Perú con el cierre de su Congreso? ¿Cómo está Bolivia en este momento eleccionario? ¿Cómo está Colombia también, en esto de Venezuela también al medio y demás? ¿Se puede pensar en un desarrollo integral, equilibrado y autónomo de la región que contempla a los países de la CAN? Debe tenerlo, debe tenerlo. Un organismo de integración es útil al conjunto frente a las vulnerabilidades externas del mercado internacional. Es siempre mejor, John, enfrentar estas vulnerabilidades en conjunto. Y la CAN sabe hacerlo. Pero al mismo tiempo, los organismos son espacios de apoyo a sus asociados. De hecho, la CAN ha servido y ha apoyado a los distintos países en áreas de la economía, del medio ambiente, la salud, de la educación, de lo que fuera cuando fue necesario, pero siempre un acuerdo conjunto. La CAN tiene una característica que todos los organismos deben saber reconocer por su forma de funcionamiento: el pluralismo, el respeto a las distintas posiciones. Cuando yo estaba en la CAN, se decía que había dos CANes, una Colombia-Perú con una determinada política y otra Ecuador-Bolivia. Yo siempre decía, hay 4 posiciones dentro de la CAN. Y más en un momento en que todos estábamos enfrentando la crisis internacional, fortaleciendo nuestras propias soberanías. O sea, naturalmente hay factores distintos de cada país que se los debe respetar, evitando la politización del sistema. Ese es un elemento vital para la existencia sólida de la comunidad andina. O sea, es inevitable que los vaivenes de la política, la economía de un país afecten, pero se los tiene que saber controlar aferrándose a la normativa andina supranacional. Bolivia, en la CAN, empezó a jugar un papel importante, John. Hoy tenemos la presidencia pro tempore. Estamos este año con la presidencia. El canciller es el presidente pro tempore de la comunidad andina. Del Consejo de la Comunidad Andina. Del Consejo de la Comunidad que Andina. Está compuesto por los cancilleres y la máxima autoridad de comercio de la Comisión de la Comunidad Andina. Ajá. Y el presidente preside la Comunidad Andina. Tenemos la presidencia pro tempore. Bolivia, desde hace varios años ya, ha jugado un papel propositivo. En la CAN, Bolivia ha sabido demostrar un espíritu integracionista y lo ha reflejado de distintas maneras y con distintas exigencias. Una manera, por ejemplo, el fortalecimiento de la zona de libre comercio de la comunidad andina, que es muy importante, crece. Cuando yo estuve, habíamos empezado con un funcionamiento más o menos de 4.000 millones de dólares, todo el movimiento comercial de la CAN, y cuando me retiré después de 6 años estábamos bordeando más o menos los 11.000 millones. Oh. Es un crecimiento importante de intercambio protegido, ¿no?, del comercio entre los 4 países. Yo creo que esto ha crecido. Y esta es precisamente una de las maneras de enfrentarse en conjunto a las vulnerabilidades externas. Bolivia fue uno de los defensores, digamos, de este proceso, uno de los que además proyectó un poco más allá la exigencia del funcionamiento de nuestro mercado internacional con la incorporación de los pequeños productores. Entonces, hay muchas cosas que con acuerdo se van dando entre todos y cada país va aportando en lo suyo. La política, la coyuntura, suele ser siempre un factor de preocupación muy fuerte en la CAN. Te puede frenar o limitar el desarrollo de algunos proyectos. Adel Contreras ha desarrollado su trabajo en Quito, Ecuador, país en este momento donde hay una tremenda inestabilidad política. Ayer salía el presidente Lenín Moreno a decir: no voy a retroceder en la decisión que he tomado porque esto es cortar, digamos, algo que le va a hacer daño a la economía del Ecuador. Indígenas tomaron el Congreso ecuatoriano. Se cerraron ayer medios de comunicación, una radio al menos que tengo entendido. La gente está pidiendo que Lenín Moreno desista de su cargo o al menos desista de esta decisión. Mientras también existe el aprovechamiento político, ¿no?, que algunos dicen: ahí está el enemigo del pueblo y demás.
Ayer analizábamos el tema, héroe o villano el presidente ecuatoriano al levantar la subvención a los carburantes. ¿Por qué insistimos en este tema? Porque Bolivia también subvenciona. Y el propio presidente y la gente considera que este es un cáncer y alguien en algún momento lo va a tener que cortar. El ejemplo nos lo está dando Ecuador. Mira qué pasa además cuando un dignatario de Estado o alguien que tiene que tomar la decisión la toma. El costo político es muy alto. Vamos a ver algunas de las imágenes de ayer, por favor, a propósito, si me lo permite, producción, de este momento en Ecuador, por favor, allá con los indígenas, allá con todo. Y escuchar también en lo posible a Lenín Moreno un poquito más adelante. ¿Por qué? Escuchemos, por favor. Estamos escuchando en idioma originario. Sigamos con el audio, por favor, por debajo. El momento en que los indígenas están tomando precisamente el Parlamento ecuatoriano. Lograron entrar y tomar las instalaciones ayer entre un tremendo cruce entre gases de la policía ecuatoriana y una gran cantidad de gente. Escuchemos un poquito nada más, por favor, y le invito a ver Fides Televisión para ver un escenario donde un medio de comunicación en idioma originario transmitió precisamente esto ayer para todo el mundo. Escuchemos. De esta manera, como que fueran enemigos, nos están lanzando bombas, disparando perdigones, machis. El único error o la única falta que tal vez tengamos es que reclamemos nuestros derechos, machis. Eso es lo que estamos realizando, reclamando nuestros derechos. El pueblo está indignado. Toda la ciudad de Quito. Sí, por arriba, cuidado. Shinami, están disparando al aire para que caiga donde caiga el gas. Y eso es lo que está pasando. Shinami, Mashikuna. Tremendo lo que pasó en el Ecuador, tremendo lo que pasó en el Ecuador. Y en este momento, claro, o mantiene la subvención a los carburantes, Adalid, o renuncia el presidente, se va el presidente, y aprovechan otros de entrar y seguir manteniendo esto que es considerado un cáncer en el tema que hiere profundamente al erario nacional, ¿no? A la plata que tiene un país. Una primera impresión tuya así chiquitita antes de ir a la pausa, porque tenemos un invitado desde Ecuador enseguida. Es una situación en extremo difícil, John. Lo que está viviendo en el Ecuador en este momento es una situación de caos. Son 40 años de subvención. 40 años de subvención. De los carburantes en un país petrolero. Medida que se acrecentó y cobró mayor sentido desde el momento en el Ecuador dolariza su economía. Ecuador no tiene la capacidad de tomar medidas monetarias, como por ejemplo la devaluación, y jugar con eso en la regulación de su economía. Su única alternativa son medidas fiscales, impuestos, más recaudación, políticas de ahorro o endeudamiento. Llegó un límite con el gobierno de Moreno. A mí me llama la atención lo siguiente, John. Llegó al límite con una economía internacional más estable. El precio del petróleo no está en el precio récord alto, pero está en un precio medio del que nunca bajó. Es decir, que esta economía podía haberse estabilizado por el lado de los ingresos. Indudablemente, el subsidio de los combustibles pesa mucho, representa aproximadamente el 50% del PIB, que es altísimo. Mucha gente se pregunta en el Ecuador, y yo comparto con ellos, que no puede ser la única medida, la medida fondo monetarista que se ha tomado. ¿Por qué no resuelve? John, porque los afectados son los que están en las calles. Claro, la gente y el bolsillo. Exactamente. La medida inmediata de la subida de la liberalización de los combustibles, que representa más o menos un 120% en el caso del diésel y un 24% en el caso de la gasolina extra. Altísimo. No es proporcional la subida del costo de vida, es mucho mayor. Los indígenas no tienen otra posibilidad que subir el precio de sus productos y nunca podrían subir al precio de la subida de los combustibles.
porque te entra producción de los países vecinos a menor precio y acaba... Y te mata el mercado interno. Exactamente. Entonces, si los indígenas están en las calles es por eso. Es por una demanda, es una necesidad, es una sobrevivencia que tienen con una medida absolutamente impopular, mi estimado John, por más justificación que Voy tenga. a, David, cerrar aquí el queso y marraqueta, pero Sí. te voy a pedir nos sigas acompañando para hablar del tema de Ecuador. Un poquito más adelante va a estar con nosotros el doctor en Ciencias Sociales, José Juan Lacaba, allá desde el Ecuador, explicándonos este momento que es importante. Tenemos que sacar de Ecuador las lecciones de lo que está pasando. Esto le está diciendo América Latina. Porque en toda América Latina hay subvenciones. Los gobiernos tienen una serie de subvenciones. Todo el mundo está ahí. Mira lo que le está pasando a Lenín Moreno, lo que nos podría pasar a nosotros. Ese es el tema. Adeli, quédate con nosotros, por favor. Te invito. Te voy a robar la mañana. Más cafecito, más marraqueta Más y más queso que te ha encantado aquí esta mañana para seguir hablando un poco más adelante del tema. Cerramos el queso y marraqueta y volvemos enseguida en Antes de Mediodía. Las noticias, los comentarios y los temas aquí en Fides. Acompáñenos, por favor. Tengo tiempo. La Suprema. Indígenas están en Ginebra en este momento y están llevando adelante durante estos últimos días una serie de reuniones diciéndole al mundo por lo que está pasando Bolivia, reclamando, pero también exponiendo todo aquello que está pasando. Ruta Lipas ha elevado las preocupaciones respecto a la situación de la chiquitanía, de los derechos humanos en el país, el tema del medio ambiente, la consulta previa de los indígenas y mucho más. Señora Ruth Alipas es dirigente indígena Uchupiamona, que ha denunciado en este momento, o en los anteriores días, quiero decir, perdón, al gobierno ante la Organización de las Naciones Unidas. Señora Lipas, muy buenos días, un gusto saludarle hasta Ginebra. Infórmenos de este tema, por favor. Explicar lo que hemos venido a hacer. Sí, efectivamente, habemos una delegación que nos encontramos en Ginebra, Suiza, en las Naciones Unidas, donde estamos cumpliendo una serie de actividades, pero principalmente es la presentación del informe durante las 3 sesiones que se ha venido llevando a cabo para el tercer ciclo de evaluación periódica universal de los países que van a ser evaluados en materia de derechos humanos, en este caso nuestro país Bolivia, y pues hemos el día de ayer, ya para nosotros, en la mañana en realidad para ustedes, hemos presentado durante estas presesiones que se organizan para que haya un diálogo interactivo con la población civil y pueda dar a conocer también la parte de su informe sobre la situación de los derechos humanos, y ocasión que hemos aprovechado nosotros para presentar obviamente que esto es producto del plan económico, del sistema extractivista que se está implantando en nuestro país, que está ocasionando la violación de los derechos humanos en Bolivia, y haciendo mucho énfasis en lo que es los incendios que se han ocasionado en la Amazonía, particularmente el bosque chiquitano seco, que es único en el mundo y que ya se ha quemado más de 5 millones de hectáreas de bosque en la chiquitanía. Entonces, son la información que hemos venido a presentar, estimado John. He sido seleccionada para ser vocera, es así como nos denominan, vocera para a esta comunidad de países, de 47 países que van a evaluar a nuestro estado el próximo 3 de noviembre, estimado John. Señora Lipas, usted ha dejado claro de que el tema de los incendios es una especie de búsqueda de riqueza por parte de grupos empresariales. ¿Usted ha desnudado ante la comunidad internacional esta relación que ha llevado precisamente a soportar los incendios en la Amazonía? Sí, así es, estimado John. En realidad lo que tenemos que hablar es del origen de las violaciones de los derechos humanos, que están directamente relacionados a un plan económico que tiene que ver justamente para favorecer a un sector como el agronegocio en el oriente boliviano, particularmente en el departamento de Santa Cruz, y también para la ganadería. Como sabemos, estos bosques están estrechamente relacionados
y que apuntan justamente eso con la ley 741, el decreto 3973, ¿no? Uno que es para la ampliación de la deforestación y el otro que autoriza la quema de bosques, y esto ha derivado justamente en esta calamidad, como ya se ha utilizado este término aquí en Ginebra, cuando nosotros hemos hecho presentación. Entonces lo que está ocurriendo en Bolivia es una calamidad ambiental, es una calamidad para la situación de los derechos humanos en Bolivia, ya que estos efectos están afectando a derechos fundamentales, como es el derecho al acceso al agua, la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y el impacto que tiene que ver en la salud, y probablemente una alteración, ¿no?, en la vida de las personas que, al no contar con agua, porque si puedo pasarle algunas imágenes de lo que está ocurriendo después del incendio, las fuentes de agua se han secado y aquellas que han quedado están contaminadas por ceniza, por animales que han quedado muertos, calcinados, y que con la lluvia están corriendo hacia las pocas fuentes de agua que hay. Entonces la población afectada no va a tener agua sana para beber por lo menos en los próximos 2 años, y la reactivación de su producción en sus chacos que se han quemado también no les va a permitir contar con alimentos por lo menos en los próximos 10 meses a 1 año. Entonces estas son situaciones extremas, estimado John, que la población internacional, que la comunidad internacional no la conoce, no sabe lo que está pasando en Bolivia, particularmente porque el gobierno viene alimentando y viene engrandeciendo una imagen de defensor fuera de nuestras fronteras. Entonces eso hace difícil nuestro trabajo a la hora de dar a conocer estas violaciones de derechos que se está llevando a cabo, y que está directamente relacionado justamente para favorecer a las transnacionales y al sector del agronegocio en Santa Cruz. Es algo en lo cual hemos enfatizado, estimado John. Hemos denunciado la quema de más de 5 millones de hectáreas de bosque chiquitano en la Amazonía, y eso es algo en la cual hemos enfatizado. Y algo que quiero recalcar y que nos preocupa enormemente es que el momento en cuando estábamos presentando esta información, la Comisión Permanente del Estado Plurinacional, que debería estar presente para escuchar estas preocupaciones, no estuvo presente en esta precesión. ¿De quién estamos hablando que no estuvo presente exactamente, señora Lipas? Hay una comisión permanente acá como Estado plurinacional, como Estado miembro de las Naciones Unidas. Están las misiones permanentes que son los representantes directos del Estado plurinacional aquí en Ginebra, particularmente en esta precesión, en las precesiones o en las sesiones que hay en la cual participa nuestro Estado. Ellos sabían de que nosotros estamos viniendo a presentar esta información, pero aún así ellos no estuvieron. Esta misión permanente que está aquí en Ginebra no ha querido escuchar nuestras preocupaciones, en lo que hemos venido a decir. Entonces eso está para nosotros no más en concordancia con la actitud del gobierno, de que no le importa, de que está destruir la vida de la población, violando los derechos, violando la Constitución, violando los acuerdos y convenios internacionales. Entonces es algo que hemos puesto en evidencia también, estimado John. Señora Lipas, una última pregunta. Me imagino que esta denuncia que usted ha hecho a nivel internacional va a tomarse su tiempo en el análisis de quienes han recibido ya la información, pero ¿cuáles han sido las primeras reacciones también que usted ha recibido tras hacer conocer a la comunidad internacional esto? Bueno, un poco nos estuvimos reuniendo con algunas misiones permanentes como Austria y Suecia también, después ya de haber hecho la presentación, porque el trabajo en realidad es presentar las evidencias para
digamos, que ha sido elaborada por las organizaciones civiles de Bolivia, más de 50 organizaciones y más de 34 organizaciones de la CONTIOCAP, que son pueblos indígenas, en realidad de tierras altas, Amazonía, Chaco, valles, etcétera, etcétera. Entonces somos muchas organizaciones las que hemos aportado. Una vez presentada esta información, el trabajo siguiente que se hace es de incidencia con estos 47 estados, obviamente no con los 47, pero con los más importantes que pueden tener algún peso también en la opinión, es decir, a la hora de emitir una recomendación para el Estado plurinacional. Hemos venido reuniéndonos y pues algo curioso que nos ha llamado la atención es su extrañeza, ¿no? Por ejemplo, de una de estas misiones que decía, pero por favor, déjenme entender un poco, porque ustedes tienen un presidente indígena, un presidente que está recibiendo muchos reconocimientos como defensor de los pueblos indígenas, defensor de la madre tierra. ¿Eso es real de lo que está ocurriendo en Bolivia? Entonces, si se da cuenta, hay mucha inversión de dinero, mucha inversión justamente de nuestro dinero en mantener esa imagen intachable de un presidente indígena que de discurso para la comunidad interna también nuestro trabajo, y con evidencia no hay cómo refutar esa información, pero esas han sido algunas de las reacciones. Entonces, en estas semanas del día viernes vamos a sostener otras reuniones con algunos más de esos estados miembros que van a evaluar a Bolivia el 3 de noviembre, estimado John. Señora Ruta Lipas, muchísimas gracias por esta información. Un buen día. Aquí está la marcha indígena, el hecho de pedirle al gobierno de que dicte desastre nacional. ¿Usted este último punto lo ha puesto también en evidencia o no ha sido necesario? Absolutamente, es uno de los temas que hemos puesto, hemos dicho que se deberían, que venimos pidiendo que se declare desastre nacional, y es justamente cuando ya se empieza a utilizar, nosotros hemos expuesto. Entonces lo que está ocurriendo es una calamidad en Bolivia, y bueno, sí que nosotros venimos desde la CONTIOCAP habiendo pedido, ya habiendo denunciado que esto ameritaba una declaración de desastre nacional. El gobierno hasta el momento se rehúsa a hacer esa declaratoria de desastre nacional para que se puedan activar los protocolos de ayuda internacional, y que justamente hemos venido a decir eso. La Amazonía no solamente es de los pueblos indígenas de Bolivia o solamente de Bolivia, o que las áreas protegidas afectadas están siendo efectivamente, todos son beneficiarios de lo que generamos, de lo que la Amazonía es en el mundo, ¿no es cierto? Entonces es un tema sensible, es un tema que está muy aquí, ¿no? Que de preocupación, digamos, general de lo que está ocurriendo en la Amazonía, que se ha escuchado mucho sobre la Amazonía en Brasil, pero muy poco sobre Bolivia, y ese es un trabajo que hemos venido a hacer también, a decir, Bolivia tiene Amazonía, esto es lo que ha ocurrido y es lo que hemos... Vamos a la pausa un poquito más adelante. En AM estamos hablando del Cabildo de este viernes en La Paz. El Cabildo de este viernes en La Paz. Y seguiremos con este tema de Ecuador y aprendiendo estas lecciones que nos están dejando. ¿Será que en Bolivia en algún momento ya alguien se anima a levantar la subvención? Por ejemplo, el tema de los carburantes. Yo dejo la pregunta acá en el tintero. Nuestros especialistas comentarán esto en cuestión de minutos. Acompáñenos, por favor. Atención, por favor, solo como información, después de 10 días de huelga de hambre, agotando todos los acercamientos de diálogo por parte del Comité Cívico, FEJUVE, gremiales y otras fuerzas vivas sociales de Copacabana, después de haber dado un ultimátum de 24 horas, ha comenzado un bloqueo en Copacabana. Tome, por favor, sus previsiones. Hay un pliego petitorio bastante grande. Se reporta bloqueo de caminos hacia Copacabana. Nos acompaña, y le agradezco por el tiempo,
A Adalid Contreras, el exsecretario de la Comunidad Andina de Naciones, hombre que está viviendo todavía en Quito, tengo entendido. Creo que su deseo es volver a Bolivia, entre Quito y La Paz constantemente. Y en Ecuador tenemos ahora al profesor José Juan Lacaba, doctor en Ciencias Sociales. Doctor José Juan Lacaba, muchísimas gracias por este contacto. Aquí es Bolivia, quien le abraza fraternalmente y le da bienvenida a este corporativo Fides en todo el país de medios de comunicación. Un gusto saludarlo hasta Ecuador. Sí, profesor Lacaba, ¿está con nosotros? Oh, perdimos la comunicación con el profesor Lacaba. No, le creo. Qué mañana, Qué mañana en este tema de las comunicaciones. Vamos a darles un tiempito precisamente. Y estamos analizando este tema del Ecuador. Qué difícil situación la de Moreno. Él sabía que era como un suicidio político levantar la subvención a los carburantes. Y sabe que es una medida que tarde o temprano alguien debía tomar en el Ecuador. Porque es mucha plata que se pierde subvencionando. ¿Cómo analiza Adalid esta situación en el marco entre hacer algo que se debía hacer y estas protestas que se levantaban en esta parte de Sudamérica? Bueno, 3 elementos. El primero, hay 2 precedentes en América Latina. Primero, Bolivia, cuando el presidente Evo Morales lanza también un gasolinazo y tiene que retroceder, porque es mayor la afectación que el beneficio. México, con la Pemex. Medidas a medias. AMLO tuvo que ceder en muchas de las decisiones iniciales. Es un elemento. Otro elemento, John. El costo social es extremadamente alto. Cuando un país se dota de subsidios a determinados productos en sus países, es por la necesidad de nivelar varias cosas en su economía y en su sociedad. Yo te decía que un país dolarizado, el subsidio es una condición de existencia. Es una condición de funcionamiento, es una manera de controlar el funcionamiento de su fisco. Lo que debemos preguntarnos es por qué la crisis se hace presente ahora, en este momento, después de 2, casi 3 años de gobierno de Moreno, en el que él cambia la política anterior de Rafael Correa, que estaba fuertemente dirigida a una redistribución con atención a los más pobres, bonos y qué sé yo. No como Bolivia, pero con algún parecido en el manejo de la política. Y vira. Y entonces le da mayores incentivos a la banca privada, por ejemplo. Le da muchísimos mayores incentivos a la exportación y al fortalecimiento de la empresa privada, que en el Ecuador es muy fuerte. Entonces, también entre las preguntas que debemos hacernos es sobre el modelo que está funcionando. No está funcionando bien. Y en consecuencia, frente a la necesidad de una regulación de la economía, la pregunta que debemos hacernos, y que yo me la hago, es por qué son los pobres los que tienen que pagar las consecuencias de un costo excesivamente alto. ¿De una mala decisión, diría Adalid? Yo creo que sí. Una decisión excesivamente apresurada y una decisión atada a un pasado al que ojalá no volvamos en Bolivia. ¿La mala decisión es levantar la subvención a los carburantes o la mala decisión es haber subvencionado los carburantes? Bueno, ambas cosas tienen sus dificultades, pero si tú vas a levantar una medida, tienes que tener todas las alternativas que midan que se eviten las consecuencias que se están tomando. ¿Como por ejemplo cuáles? El alza del costo de vida. Principalmente, la medida más fuerte. ¿Cómo menguar todo ese impacto económico que va a tener la gente tras el retiro del subsidio? En este tiempo, los procesos de desarrollo tienen muchísimas otras alternativas, que el Ecuador las estaba desarrollando. La llamada economía naranja, por ejemplo. ¿Sí? El incentivo al turismo en el Ecuador ha sido muy importante. O sea, activarlo de una manera más importante, más decidida, sin duda que contribuye no a resolver, pero a amortiguar el tipo de salidas que el Fondo Monetario Internacional le recomendó al Ecuador. El problema de fondo, desde mi punto de vista, John,
es que Lenín Moreno no pudo tomar las decisiones autónoma y soberanamente. Está siendo presionado para tomar esta decisión. Tuvo que aplicar un paquetazo de los antiguos paquetazos que teníamos en Bolivia, que él no puede medir las consecuencias, porque lo importante no es la gente, lo importante es el capital. Esa es la disyuntiva de fondo. Cuando un país es soberano en sus decisiones, puede hacer un equilibrio entre ambas cosas que efectivamente son importantes. El Ecuador no hizo el equilibrio, optó por el capital y descuidó a su ciudadanía. Todas las consecuencias son las que estamos viendo. Alternativas, por supuesto, que existen. Y alternativas de salida, porque cuando yo leo estos titulares en los periódicos me parecen fuertes. Lenín Moreno al borde del abismo, por ejemplo. ¿Están viendo la cabeza de Lenín Moreno? El movimiento indígena sí, declaraciones del presidente Correa lo expresan también así. El presidente Moreno, como tú sabes, cambió la sede de gobierno de Guayaquil, cosa que no es casual. No es por solo evitar el levantamiento que se está dando en Quito, sino también es por estar junto con los frentes con los cuales ahora él está protegido, además de las Fuerzas Armadas, además de la policía, dos tradicionales y fuertes partidos políticos en Ecuador. Uno encabezado por Nebot, prefecto y autoridad permanente de la alcaldía Guayaquil, muy fuerte en la zona, y Guillermo Lasso, que fue el principal opositor en las últimas elecciones de Lenín Moreno. Entonces hay un acuerdo político para viabilizar las medidas que se han tomado a través de las medidas que ha tomado el toque de queda y las medidas de exclusión. A ver, Lenín Moreno salió ayer y dijo, por duro que parezca, estoy leyendo textual las declaraciones del presidente de Ecuador, por duro que parezca hemos hecho lo correcto, ¿no? Para no ir, dice, con esta sanganada. Y cuando hablo de sanganada me refiero a ociosos y ladrones. Nunca claudicaré, estoy decidido, dice Lenín Moreno, a seguir con esta medida. Y dijo también que el presidente Correa y el presidente Maduro son los autores de la movilización que está ocurriendo en el Ecuador. Las dos cosas son equívocas. Tengo ya la comunicación, ojalá podamos aprovecharlo por lo menos un par de minutos, el profesor José Juan Lacaba, doctor en Ciencias Sociales desde Quito, Ecuador. Profesor Lacaba, un gusto, tremenda la comunicación, pero lo estamos escuchando acá en Bolivia. Fides le manda un abrazo, el pueblo boliviano también. Profesor Lacaba, buen día. Buen día. Buenos días, encantado de hablar con usted y Yolanda. Un gusto saludarle, un gusto saludarle. ¿Hay alguna posibilidad de salida a este conflicto después de las palabras del presidente Moreno? Por duro que parezca, hemos hecho lo correcto, nunca claudicaré, estoy decidido. ¿Cómo está la cosa en Ecuador, profesor? Vamos a ver, estamos en un momento, digamos, de indignación popular, ¿no? Es decir, son unas medidas que tocan a lo que se llamaría, digamos, la economía moral del pueblo, ¿no? Digamos, pasó lo mismo con los chalecos amarillos. En cuanto se quitó la subvención al diésel, pues hubo una revuelta popular, ¿no? Ahora mismo el gobierno está jugando, digamos, a lo que se llamaría la teoría del shock, ¿no? El estado de emergencia que está decretado e incluso últimamente con el toque de queda respecto a instalaciones estratégicas del Estado, ¿no? A largo plazo veremos más o menos qué va a concluir esta indignación, si va a concluir hacia un movimiento progresista que va a pensar a largo plazo en vistas de elecciones de 2021, o, digamos, este movimiento va a ser, digamos, capitalizado por que puede llamarse las clases medias, que tienen una necesidad, digamos, dentro de su mentalidad, digamos, que podría calificarse como pequeño burguesa, una necesidad de orden, ¿no? Yo lo que he podido apreciar en mucha gente es eso, ¿no? Hay gente que adhiere al movimiento, pero al mismo tiempo tienen miedo, ¿no? Del desorden, ¿no? Del caos, ¿no? Y el gobierno también está jugando con ese registro, y también, digamos, la derecha tradicional, que en algunos de sus pronunciamientos podría ser considerada casi una derecha casi reaccionaria, ¿no? Profesor Lacaba, ¿hay gente en Ecuador que entiende a Lenín Moreno con esta medida que ha tomado? ¿Hay gente que dice, bien, Lenín debía tomar esta decisión, o lo apoyo, o por lo menos en mitad de lo que él dice lo entiendo? ¿Hay esa gente en el Ecuador? Alguien entiende la medida.
Sí, sobre todo las élites, evidentemente, porque hay dos registros. Por un lado, se ataca al bolsillo de las clases populares y por otro lado se hacen medidas, digamos, de exoneración fiscal, creyendo, que eso se lleva creyendo desde hace 30, 40 años, desde el punto de vista del pensamiento liberal, que cuanto menos impuestos a las élites y a las clases dominantes, más la clase dominante y la alta burguesía va a invertir en el mercado del trabajo y más vas a crear trabajo, ¿no? Y eso se ha visto en muchos ejemplos históricos, se ha visto también en el caso de América Latina, como en el caso de Argentina o en otros casos, que no es así, ¿no? Por otro lado, hay una cuestión que está llegando mucho a las clases populares, esa cuestión de soberanía popular, ¿no? Y eso es interesante de verlo, ¿no? El FMI se ve como un elemento invasor, ¿no? Que no solo presta dinero, sino dice, da doctrinas de lo que se debe hacer con ese dinero que presta, ¿no? Yo recuerdo cuando muchísima gente criticaba los posicionamientos de Correa, en tanto cuanto Correa se decía que se habían hablado excesivamente respecto de China, ¿no? Pero claro, China te prestaba dinero a un tanto por ciento, pero China no decía a Correa lo que tenía que hacer con el dinero, en tanto cuanto se comprometiera a devolverlo con los intereses que estaban acordados. Aquí estamos en otro escenario, que es completamente distinto. Y eso sí lo está empezando a tener la población en general. Hay una injerencia en la soberanía nacional de la parte de un estamento que algún día será juzgado por la historia, ¿no? Porque hay varios ejemplos que a partir del momento en que el FMI empieza a ser, digamos, un agente más en las decisiones políticas y económicas del país, acaba llevando a crisis económicas como fue el caso en Argentina y como está haciendo aquí ahora, ¿no? Entiendo que y desde el punto de vista de economistas un poco alternativos, se está la gente posicionando desde el punto de vista de hasta qué punto esta crisis económica ha sido creada o no. Bien. Entiendo perfectamente que la gente en Ecuador, a propósito de esto de hegemonía, de un gobierno, un país que se respeta y demás, ve al Fondo Monetario Internacional como un enemigo. Doctor José Juan Lacaba, muchísimas gracias por esas palabras desde Quito. Lamento mucho no poderlo aprovechar más solamente por el tema del tiempo en este medio de comunicación. Cerramos esto, doctor Adalid Contreras, exsecretario general de la CAN. ¿Cuál será la salida? O sea, ¿Lenín Moreno podrá lograr convencer a los ecuatorianos de que esta es una medida saludable para la economía? ¿O esto va a hacer de que llame elecciones pronto, se vaya, 8 ingresos y continúen los subsidios? Qué grave. Pero hay dos escenarios posibles. Uno efectivamente es el de quitar los subsidios, o al menos alguna de los componentes de la medida que tomó. Se está hablando, por supuesto, también de un adelanto de las elecciones. La Constitución ecuatoriana lo permite, a través de un mecanismo que se llama muerte cruzada, es decir, renuncia el presidente, pero también renuncia de todos los componentes del Congreso, para que en 3 meses se convoque elecciones. A esa situación ha llegado el Ecuador. El tercer escenario posible de que esto funcione bien, lo veo bastante complicado, por lo menos con un movimiento empoderado. John, antes de despedirlos, yo quisiera decir lo siguiente: que ojalá nuestros candidatos en Bolivia hagan un compromiso, el de no volver a esa historia negra del neoliberalismo. No ha sido buena para los países. Yo creo que las candidaturas de acá adelante deberían comprometerse con un país que se proyecta con alternativas, pensando, chiquitanía, en la vida de todos los seres que habitamos el planeta, en la vida de los seres humanos, y que a todo esto sea útil el capital, en alianzas plurales entre empresa privada, entre Estado, entre ciudadanía, tarea de todos juntos. Bien. Muchísimas gracias, doctor Adalid Contreras, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Tremendo análisis de la mañana, un programa muy, muy movido. 11:32, hablamos del Cabildo de la Paz en instantes. Y hoy, no se me escapa para nada, por favor, es Día Mundial del Correo. ¿En qué van nuestros correos? ¿Extraí el correo boliviano? Hay buenas noticias. En instantes nada más. 11:33, ya volvemos.
El doctor Rolando Villena, parte del CONADE y exdefensor del pueblo, está con nosotros. Unos minutos en Fides. Doctor, muchísimas gracias, sobre todo por la paciencia. Llegó tempranito. Espero que lo hayan atendido bien estar en su programa, para estar aquí. Doctor Villena, el viernes el Cabildo Paceño. ¿Esto suena entre que se animó Albarracín a llamar a un cabildo o es un cabildo ya programado, establecido? ¿Cuál es la figura correcta? No, este es un cabildo que nosotros lo habíamos programado hace más de 2 meses atrás. No es una cosa que nace al calor de los acontecimientos, es una improvisación genial. Hemos aprendido en CONADE a no improvisar, a planificar hasta donde se pueda, pero también a incorporar elementos nuevos, de modo que nos den certidumbre en términos de llegar a la meta que nos hemos propuesto. El Cabildo es una fecha histórica porque vamos a celebrar o conmemorar 37 años de la restitución de la democracia. Esto es fundamental, fundamental. Han habido muchos muertos, mucha gente que ha ofrendado sus vidas perseguida y todo ese saldo que tenemos y esa memoria histórica que está en nuestro pueblo en esta fecha, el 10. Vamos a renovar nuestro compromiso por la democracia, nuestro compromiso por el bien común de todos los bolivianos. De por medio, evidentemente, está la correlación de fuerzas que es totalmente desequilibrada, ¿no? Conocemos muy bien qué está haciendo el oficialismo, qué está haciendo el Tribunal Electoral, qué señales ha dado hasta el momento el Tribunal para que el electorado diga, bueno, tenemos confianza en que vamos a ir a unas elecciones para que se respete mi voto. No se respetó el voto el 21F 2016 y no hay las garantías, digamos, fácticas como para decir de que las elecciones de este año, el 20 de octubre, va a pasar lo mismo. Evidentemente hay otros factores también que están de por medio, como el convencimiento de la gente. Lo que sucedió en Santa Cruz va a suceder aquí a la manera de cómo entendemos nosotros la bolivianidad desde el hecho de ser paceños. Fundamental esto. Entonces, estos temas están en la perspectiva de encontrar una solución. Ojalá no entendamos que la solución es sinónimo de salidas, porque siempre nosotros encontramos alguna salida para hacerle al quite al problema verdadero, al problema de fondo. Aquí, en este cabildo, John, vamos a decir definitivamente no a la dictadura, no a gobiernos que se han enquistado o pretenden enquistarse en el poder para después decir que ellos tienen todas las soluciones habidas y por haber. Ahora, la voz del pueblo, la voz de Dios, ¿en cuánto le hacen caso a un cabildo? Bueno, en la medida, claro, ese es el tema, evidentemente. Desde el punto de vista jurídico, el cabildo debiera tener también el aval de parte del Tribunal Electoral. Nosotros hemos cursado una nota oficial hace rato a esta instancia, entendiendo que es del Estado, para que destaque una comisión de veedores, de modo tal que al aplicar un protocolo pueda verificar la veracidad, la legalidad, la presencia y los temas que se van a abordar. No hay ninguna respuesta hasta la fecha. En el anterior cabildo tuvimos respuesta, ¿no? Avanzamos un poco más allá de la mitad, ¿no es cierto? Pero ocurre de que el trabajo técnico que hizo esta comisión para presentarla luego a la sala plena del Tribunal Electoral quedó a medio camino. ¿Por qué? Porque definitivamente el Tribunal Electoral, si hiciera conciencia de su rol, ¿no es cierto?, dada la cantidad de cosas que han sucedido, por ejemplo, el traslado de votos, y nadie que tenga un centímetro de inteligencia va a decir, no, pero eso es porque es la sabiduría de la gente, del tribunal que está manejando. No, está plagada de irregularidades. A todos los cuestionamientos que se han hecho, incluso este incremento notable de electores, ¿ha dado respuesta el Tribunal Electoral? No. Por favor. Bueno, ha dicho que es un crecimiento, que es el traslado de gente y demás, pero... Entonces, evidentemente, eso nos está colocando en un escenario donde estos señores del Tribunal Electoral están haciéndole, digamos, tendiéndole la alfombra roja para que el prologuismo continúe. Ustedes mandan una carta al Tribunal Supremo Electoral y le dicen, necesitamos, no el permiso, pero necesitamos que nos acompañen para avalar el tema del cabildo. Si el tribunal dara la respuesta y enviara a su gente para avalar el cabildo, ¿qué pasaría con las decisiones de este cabildo?
bueno, digamos, si es que ellos hicieran caso y efectivamente se diera esa posibilidad, este cabildo tendría evidentemente carácter vinculante. Ahora, ellos están diciendo que ya han descalificado lo que pasó en Santa Cruz. Por lo tanto, aquí lo mismo, pero aquí porque ellos no han querido participar. Es decir, no hay voluntad política ni ética para coadyuvar de modo tal de que este cabildo tenga el éxito deseado. Porque de lo contrario, estamos simplemente para decir, bueno, tenemos un tribunal que está pintado como en la pared, bueno, perfecto, pero ¿está cumpliendo? La pregunta es, ¿está cumpliendo con su rol y su mandato constitucional? No, se distanció mucho de la realidad. Entonces estamos hablando de cosas que evidentemente responden a una estrategia del prorroguismo, de un binomio ilegal. Ellos están diciendo no es ilegal porque el Tribunal Constitucional ha dicho que es un binomio que está totalmente seguro, que, por favor, han tomado decisiones, John, en contra de la Constitución Política del Estado, en contra de las normas en vigencia, que hacen al Estado de Derecho. Esto es prevaricato. No podemos en estas condiciones decir, bueno, claro, vamos a obedecer dócilmente lo que dice el gobierno y no tenemos otra. Están sembrando miedo, terror, porque hay un miedo que se puede ver así gráficamente, ¿no es cierto? Evo Morales en sus últimos días desesperado de no dejar la silla presidencial, pero también el electorado que está condicionado para que vaya a votar. Miedo, ¿por qué? Porque no quieren perder la pega. Y al otro lado está la convicción de este pueblo que ha dicho ya no más, vamos a superar, estamos enfrentando el miedo con valentía, con coraje, para hacer historia. Eso es lo que estamos haciendo, John. La participación del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, la participación del representante cívico de Potosí, dejará de ser un cabildo paseño. Claro, hemos dicho precisamente por eso, John, que tiene carácter nacional, ¿no? Porque la paz siempre se caracterizó por tocar temas de carácter nacional y esto es fundamental. Estamos sumando, estamos haciendo nuevas síntesis para que una mirada de lo que somos capaces de hacer democracia en una medida de reconducción de la democracia y profundización de la misma, es muy importante. Todos los temas que se han planteado, aún aquellos que nos parecieran ser que son más bien coyunturales. No es coyuntural, el tema del litio, por ejemplo, es de interés nacional porque responde a un recurso natural, fundamental el litio. Pero también es un tema de interés departamental, del desarrollo de Potosí, un departamento postergado. Entonces, hay otros factores que están haciendo, y el tema de la chiquitanía, ¿no?, ha puesto en evidencia, y ahí está el tema interno. Hay un tema interno grande con la ampliación de la frontera agrícola. ¿Para qué se está haciendo la ampliación de la frontera agrícola? No es una voluntad que va a ser la decisión popular apoyada por los pueblos, no, es para que haya más ganadería. Doctor Villena, repasemos los temas a los que la gente se le va a consultar para la toma de una decisión en un cabildo. El 21F, el tema del incendio de la Chiquitanía, el tema del litio. ¿Qué otro tema más va a haber? El otro tema tiene que ver con el tema del litio, la defensa, bueno, es la Constitución Política del Estado. Nosotros no podemos, digamos, darle la espalda a la Constitución Política del Estado. Respetar la democracia significa precisamente sujetarnos a la Constitución y despertar en nosotros la convicción de que esa es la carta magna para todos los bolivianos. Esto es fundamental. Si esto logramos, y vamos a lograrlo, estoy convencido de que lo vamos a hacer, habremos dado un paso cualitativo en este enorme desafío que significa la profundización de la democracia. ¿A qué hora será el cabildo el viernes? A partir de las 6:30 en la Plaza San Francisco hasta las 9:30, vamos a tener allá varios oradores. Y el tema es que la gente esté consciente que lo que se va a hacer allá se va a decidir escuchando al pueblo. Esto es como diseñar un nuevo escenario, con mucho coraje, con convicción, pero no tenemos absolutamente ningún cálculo partidario para decir esto va a significar rédito político para... No. Los partidos políticos estarán presentes ahí haciendo parte de lo que es la concentración.
no tendrán lugar en la palestra para que no se desnaturalice nuestro cabildo. Doctor Rolando Villena, muchas gracias por estos minutos. Al contrario. Tremendamente agradecido. Muchas gracias. A la vuelta, y enviamos un abrazo a todos los trabajadores de correos en el mundo. Y es el Día Mundial del Correo. ¿Qué trae nuestro correo? En los últimos minutos de la AM le contaremos y le daremos buenas noticias. Ya volvemos. Feliz día a los trabajadores de correos en el mundo. Ay, la nostalgia de la cartita, el sello. Esperar meses que llegue o semanas que llegue, ¿no? Tu paquetito, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablas de correos? Cuando pasas por correos, dice, correos. Ay, suspira uno, ¿no? Ya no hay pues correos, dice la gente. Ya no hay, se ha muerto correos, se ha muerto correos. ¿Se ha muerto correos? Quiero preguntarle al director comercial de la Agencia Boliviana de Correos, porque no se está convertido ahora el correo que nosotros conocemos. Ecobol murió Ecobol, ahora es la Agencia Boliviana de Correos. Marcelo Garrido, director comercial, está con nosotros. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, John, agradecido por la invitación, por el espacio, y bueno, venimos justamente a poder aclarar a toda la ciudadanía, no es cierto, el correo no ha muerto. No muerto correos, ¿no? En lo absoluto, al contrario, creo que estamos en una etapa de, si se puede decir, está volviendo a nacer, con nueva tecnología, con un horizonte más tecnificado, tecnológico, sistematizado, nivelando las ofertas comerciales, entonces creo que es una buena noticia, hoy que celebramos el Día Mundial del Correo, hace 50 años fue instituido por la UPU, la Unión Postal Universal, y para nosotros es grato porque hemos asumido este reto desde la gestión pasada. Como todos conocen, el año pasado, mediante Decreto Supremo 3495, se creó la Agencia Boliviana de Correos, cerrando Ecobol, y además que es designada esta como el operador público designado del país. Bueno, no es que Correos esté intervenida, porque eso también se dice. Intervinieron Correos y ahí murió Correos. Ya no. Hubo una fase anterior, antes de lo que le menciono, del Decreto 3495 del 1 de marzo. Ahí ya se creó una nueva institución, que somos ahora la Agencia Boliviana de Correos, institución pública descentralizada y que es el operador público designado del país. ¿Qué significa esto? Cada país tiene un operador que es parte de la UPU, la Unión Postal Universal, es el brazo operativo o especializado de Naciones Unidas que regula, norma y coordina todos los temas de intercambio de correo postal en el mundo. Ok, Marcelo, hablaremos de cómo está en el mundo el tema del correo. Te han venido menos por esto que es el internet y demás, pero ¿todavía puedo ir a correo, enviar mi carta? ¿Puedo enviar mi paquete? ¿Tengo mi código postal en el correo? O sea, esas cosas que uno dice se han perdido. ¿Está en esta agencia? Cuéntame cómo está funcionando. Está. De hecho, justamente por ser el operador tenemos la obligación de mantener estos servicios. Tenemos los servicios tradicionales, que los vamos a pasar a enumerar. La casilla, el alquiler de casilla postal está funcionando. ¿Funciona todavía? Claro que sí, funciona con normalidad. Tenemos precios sumamente atractivos. Se ha hecho una reestructuración en ese sentido para darle nuevamente la vitalidad a ese negocio. Posterior a eso tenemos los servicios básicos o tradicionales, que son los internacionales, que es el envío prioritario de cartas y pequeños paquetes hasta 2 kilos. Y tenemos también los servicios de encomienda, que son de 2 kilos a 20 kilos. Hasta 20 kilos uno puede enviar. Correcto. Eso en los servicios tradicionales. También tenemos lo que es el EMS, que es el courier del Servicio Postal Universal. Es el que llega en menor tiempo, tiene un tracking, tiene rastreo y obviamente es el servicio estrella de lo que es la Unión Postal Universal. Pero además, John, queremos mencionar, también invitar a la gente que pueda pasar por nuestras oficinas, porque hemos sacado 2 productos nuevos. El primero, que es el Super Express, que es un producto que tiene una red propia de distribución. Competimos directamente en tiempos de tránsito y en lo que es sistemas de rastreo y garantía con los privados. Tenemos un ejemplo muy sencillo, llego a Estados Unidos con 4 días y tengo además el tema de a Asia llego con 6 días, todo el tramo es rastreado. Cuando llega le avisan al destinatario, se confirma también el arribo. Entonces ese es un servicio que hemos desarrollado nuevo, que está funcionando a partir de marzo. Con rastreo. Uno puede ver dónde está su paquete. Correctamente. Y además para el tema nacional hemos hecho el relanzamiento de un producto tradicional que es el tema de encomiendas. Ahorita ese mercado ha sido copado por las flotas, líneas aéreas. Estamos recuperando ese mercado. Tenemos tránsitos menores a 24 horas entre oficinas regionales, entre La Paz y Santa Cruz. Lo importante es que igual tiene rastreo, tiene la localización y cuando llega a destino le avisamos al destinatario que ya está su correspondencia en oficinas.
Los precios igual son súper atractivos. Hasta medio kilo te cuesta 8 bolivianos mandar algo de La Paz a Santa Cruz, por Hasta ejemplo. medio kilo, 8 pesos de La Paz a Santa Exacto. Cruz. Más barato que la flota me sale, ¿no? Más barato que la flota. Más barato que la flota. Más barato que tomar un taxi. Y lo dejamos el día de hoy y mañana antes del mediodía ya está en destino. Entonces el usuario puede pasar a recoger. Entonces no tenemos más que invitar nuevamente a la población que pruebe nuestros servicios, garantizamos toda la manipulación, somos especializados en hacer el trabajo, por lo cual creo que más bien la gente que tiene esa perspectiva de que el correo ha muerto, han muerto las prácticas tradicionales, las anteriores. Sí se ha relanzado con tema tecnológico, hemos desarrollado más de 3 sistemas propios, tanto para el rastreo, la georreferenciación, geolocalización. Hemos también, a través del PNCPU, el Programa Nacional de Desarrollo del Servicio Postal Universal, hemos desarrollado un proyecto que involucra la compra de 2 escáneres, cada uno alrededor de 1 millón de bolivianos. Lo tenemos en La Paz, lo tenemos en Santa Cruz los 2. Tenemos un circuito de seguridad en todas nuestras oficinas, VPNs que nos enlazan entre oficinas. Entonces, toda la correspondencia que pasa por correo, sean cartas, paquetes, están seguras y obviamente gozan de estos beneficios de sistemas tecnológicos. Qué lindo escuchar esto, qué lindo escuchar esto. Se me borra esa idea que todo el mundo me dice, no, pues Correos ya murió, etcétera, etcétera. Los precios, sigamos hablando de los precios, ¿qué tan competitivos son? En el servicio de Super Express, a ver, vamos por partes. Primero, por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, el servicio postal es un servicio básico, lo cual a nosotros como operador nos obliga a poder prestar el servicio con el mejor coste posible. ¿Cuánto vale enviar una carta? Dependiendo del destino. Como le decía, si es por mi encomienda, estamos hablando, si no supera los 500 gramos un paquete, un sobre, 8 bolivianos. Si queremos que llegue a ser distribuido en domicilio, estamos hablando de 14 bolivianos. Entonces, son precios súper competitivos. En el tema internacional, John, el servicio Super Express que compite directamente en lo que son las características, en lo que es el rastreo, en lo que es la localización y la garantía, estamos por debajo de un 30% de la competencia en lo que son DHL, FedEx, los operadores internacionales, igualando el tiempo de tránsito. Entonces, pensamos que las soluciones que se han ido sacando o hemos ido ofreciendo a los usuarios cumplen con la necesidad básica. Queremos que el correo vuelva a ser esa institución que sea referente de un país, que sea el referente del Estado, y estamos trabajando para eso. ¿Un vasito de agua? Por favor. De agua. Y chin chin por el Día de Correos. Villa Santa, el placer de beber agua. Es de La Cascada, orgullosamente boliviana. 30 segundos, Marcelo Garrido, director comercial de Agencia Boliviana de Correos. ¿Por qué no morirá el correo? En algún momento, si bien la tecnología ha cambiado lo que es el medio de comunicación, en algún momento se tiene que volver físico. Ya sea, antes eran consultas, saludos, eso se volvió tecnología, ahora ya se han vuelto más comercial, compras, envío de paquetes, el mercado virtual, el e-commerce, el famoso e-commerce que ahora es el fuerte de los correos. Entonces creo que esto más bien tiene tendencia a crecer, no a desaparecer. Qué cosa más linda. Felicidades, director comercial de la Agencia Boliviana de Correo, Marcelo Garrido. Felicidades a todos los trabajadores de Correos. Voy a enviar mi paquetito por correos. Me volvió a nacer la esperanza de enviar mi paquetito por correos. ¿No? Ayer vi unas saquillas así tremendas. Dije, no, están enviando coca, porque no puede ser, ¿no? ¿Qué estaban enviando? Nunca me acerqué al señor. Creo que... No envían... Nadie lo sabe por la seguridad, pues, ¿no? Claro, esa es la respuesta. Generalmente los extranjeros envían la ropa extra que compran o algo así, entonces lo envían directamente a su casa para no pagar en aeropuerto. Ah, sí. Sí, es muy común eso, sí. Me he comprado 2 jeans, ¿no? Y los otros 5 los envía por correos. El poncho y cosas que les estoran en el viaje. Qué lindo. Gracias por estar aquí, Marcelo Garrido. Amigos, hemos finalizado ya el programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen resto de jornada. Un buen día de Dios y buenas noches de Dios. Mañana 10:10 nos vemos. Ya me voy a la radio, ¿no? Porque hay que escuchar las noticias, hay que escuchar la hora del país. Amigos, un abrazo para todos. Buen día.